No sé si mantenemos el orden o qué es en realidad, ahora que escuchaba a alguien indicar respecto a cómo el arte pues es un reto, ¿verdad? Y da mucho miedo presentarse frente a la gente, o usted, yo sé que pensaba en los teatro, la víctima, ¿verdad? A veces te pierde la profesora nos ponía un lápiz aquí para que no levantaran con las manos, ¿verdad? Y un poco, o sea, era como que un susto, ¿verdad? Pero de repente te acostumbraste a que había que hacerlo, ¿verdad? Entonces yo creo que una de las cosas que más me ayuda ahora, que es que independientemente de que sea ballet, teatro o danza, ese susto siempre va a existir y aprendes a sobrepasarlo, es normal y sabes que dura unos segundos, pero luego ya usted, ¿verdad? De repente todo fluye y deja pasar. Entonces eso ha sido como lo más importante que me ha ayudado, digamos, a nivel de miedo, ¿verdad? A vencerlos. Y la otra parte que también cuando era niña, o sea, de 6 años, 7 años, me ponía a ver la sinfónica, ¿verdad? Yo decía que aburrido, ¿verdad? Que pereza, porque no lograba entender cómo un niño se quedaba aquí 2 horas, ¿verdad? Escuchándolo. Y uno igual empieza a fluir, empieza a encontrar esa parte, y al día de hoy, ¿verdad? Yo le digo a mis hijos, escuchen ese violín, escuchen cómo está hablando, cómo esa obra de teatro genera emociones, ¿verdad? Entonces esa parte para mí es muy importante, darte la sensibilidad, ¿verdad? Y cómo yo logro ver, tal vez algo que expongo yo, ir creciendo, ¿verdad? Entonces ese amor por el arte, y esa sensibilidad de ver un animalito, de ver un atardecer, de ver la flor, de la belleza, es como que te abre el corazón, ¿verdad? Yo digo que es como que el corazón florece, ¿verdad? A partir de que uno se convierte en artista, es como sembrar esas raíces. Gracias. Bueno, yo podría agregar, me siento muy identificada con lo que está diciendo Marcela también. Podría agregar que una de las cosas que siento que el arte me ha ayudado, digamos, personalmente, es la sensación de que cuando estás practicando una coreografía, cuando recién la aprendes, en ese momento la frustración que sentiste, que la haces 1, 2, 3, 4, y a la quinta vez todavía no sale, pero en el momento en que ya la has practicado tanto y sale, es una satisfacción personal tan grande que uno en ese momento se siente realmente que lo que está haciendo sirve para sentirse pleno y sentirse feliz. Y eso es una cosa que creo que me ha servido en la vida, que es no rendirse. Es decir, si yo me comprometo con una cosa y sé que lo puedo lograr, con la práctica lo puedo lograr, es no desistir, ¿verdad? Porque a veces uno tiene un obstáculo y es muy complicado, es difícil, pero en el momento que usted dice, bueno, no, yo lo puedo lograr, ¿verdad? Entonces creo que ese tema de la perseverancia, de ponerse metas y cumplirlas, ¿verdad? Es muy importante. También ser cada día mejor. Yo creo que los artistas, al menos en mi caso particular, siempre aspiramos a ser cada vez mejor. Y vos ves a otros ejemplos de otros artistas y dices, qué bonito, cómo le admiro que esa persona hace también lo que hace, y tenés como esa aspiración a querer siempre mejorar, a querer siempre corregir ciertas cosas que tal vez dices, sí, eso no lo he visto, sí. Y ahora lo pienso, ¿verdad? Puedo mejorar. Y una cosa también muy importante que siento que va relacionado con el tema de la pasión y la apertura del corazón es que todas las artes al final de cuentas se relacionan. Digamos, yo como bailarina aprendí a apreciar la música, a tener musicalidad, a acceder bien el oído, a escuchar, ¿verdad? También el teatro, ¿verdad? Una baile, era muy buena técnicamente en ballet, muy buena cuando era chiquita. Y cuando empecé a hacer la música grande me decían los profesores, sí, pero esto es una papa que enseñan, ¿verdad? Y entonces me empezaron a meter en clases de teatro, y yo al principio también no entendía, pero en algún momento logré comprender que al final de cuentas el arte es una combinación de muchas habilidades, y el teatro era una parte que me hacía parte de mi formación, y me metí en clases de teatro, la primera fue obligada, y al final lo que me venía controlando. Entonces creo que también otra cosa que nos hace apreciar personalmente es como esa apertura a ver la belleza artística de todas las artes, independientemente de lo que sea. Yo voy al teatro, voy a una obra de ópera, voy a ver ballet, voy a ver un museo, o sea, independientemente de lo que sea, pues tienes como esa apertura para poder apreciar la belleza y también el valor de los artistas tienen, ¿verdad? De lo que hacen. Yo creo que a nivel personal, la disciplina, por supuesto, ha sido lo más fundamental, como aprender lo que aprendí es que soy humano. No lo que aprendí es tengo que estudiar, y si no, me decepciona muy bien, y bastante decepcionado mi profesor, porque era una manera de muy bien.
andaba por ahí, yo sabía que me había estudiado y me escondía y eso. Y además era muy insistente con esas cosas malas, cuando se hacía bien, muy criticado. Porque me decía, no, responsabilidad siempre con usted. Esto es literal, yo soy de niño. Podemos un niño que diga las cosas, es muy impresionante. También cuando tenía miedo, que decimos que la verdad, tengo mucho terror del hospital, me decía, podemos estudiar 200%, va a ser mal, va a ser conmigo. Que me di cuenta, pero estudiando mucho, luego voy al hospital y me da como un cáncer, y yo estaba haciendo mucho. Y una sonrisa. Eso era lo más satisfactorio que aprendí. Pero también a nivel institucional aprendí una cosa que me parece muy importante, y es que en la Sinfónica para niños de todas las redes sociales y niños pobres de pueblos que tienen un niño que son muy distintos pueden estudiar y ayudar en sus medios. Y eso también me marcó mucho como la visión que tengo política. Ahora que hemos incluido recortes, la cultura siempre es primero, y a mí es un impresión increíble, porque hay gente como no entiende lo que es esos sentidos, el sentido de vida que da. Yo encontré ahí como una forma de, yo creo que sin algún mundo, yo tenía eso una imagen, creo, porque estudiaba todo en cada parte, me interesó en la mente eso, no lo hubiera sabido si me hubiera otra formación. Y, por cierto, Costa Rica tiene una organización institucional de la música que es impresionante. De los 70, la Sinfónica Nacional, como niños de la forma de CNE, que por cierto está haciendo muchos recortes en los momentos en este gobierno. Es un sistema nacional de red, está en todo el país, este país tiene que ser en todas las provincias, y eso no existe en este momento. ¿Por qué hacemos esto en Costa Rica? No está bien, porque queremos un país serio, y eso me parece muchísimo. Dame cuenta como este chiquito que viene de Turrialba y tiene pasos para mí, era el mejor en teoría musical. ¿Cómo hacer un niño de cualquier parte del país? ¿Cómo hacer un talento? Eso es muy importante también para la organización social de la música. Muchísimas gracias. Pues trato como que en los tres en general, no solo diría que la influencia de la formación artística fue positiva, sino que impactó, abrió, como que le dio apertura a tanto la parte de la belleza como una apertura a lo social, como nosotros más abiertos a todo, me parece, ¿verdad? Según que los escucho exponer, y también como hacia poder hacer las cosas con muchísima fuerza, con mucha pasión, como al 100%, digamos, un poco más de lo que se espera, ir un poco más allá. Voy a la siguiente pregunta que quiero plantear. Seguimos hablando sobre las habilidades, ¿verdad? Y aquí quería hablar un poquito de esa habilidad que es el fracaso, digamos, porque hay una cosa de practicar y que no sale, ¿verdad? Y como de alguna manera, nos acuerdo que hacen ahora, uno está haciendo como un callo, ¿verdad? O un saber que se puede llegar, pero que ese llegar está lleno como de piedras en el camino. El error es parte, digamos. Sí, el error es parte del proceso, y como de alguna manera ese aprender a fracasar les formó el carácter, digamos. Se pueden hablar un poquito como eso, como si tienen algún recuerdo, digamos, en específico, o algún momento, una sensación de ese darse cuenta de puña, no salió esto que quería, pero no importa, o como fallé y ahora lo conseguí, ¿verdad? Totalmente lo que pasa por ahí, por el año. Sí, en el caso, del teatro, yo creo que las cosas que más me aterraba era lo que tenía que decir, ¿verdad? Y a veces uno establecía como la palabra clave para que el otro seguía, entonces usted decía, y si se me olvida esa palabra clave, y el otro no va a saber cuál es, ¿verdad? Entonces, yo creo que como uno empieza a fluir en el arte, uno se da cuenta de que las cosas a veces en el escenario no salen como uno lo había planeado, ¿verdad? Y no sé si será de teatro o de la novela de la clase
uno aprende a improvisar, ¿verdad? Saber que voy a empezar a decir y a decir, y ahorita me llega la idea de qué era lo que tenía que decir, y sale en ese momento, ¿verdad? Yo creo que ese fracaso en realidad es lo que nos hace crecer, es lo que nos hace ser quienes somos, y entonces cada vez que olvido algo, como yo decía en el teatro, y ya no sé cuál es el guión, ya no sé qué es lo que va a seguir, aquí toca fluir. O sea, yo creo que eso es lo más importante que me ha dado ya en mi vida, y es saber que simplemente en el fondo de mi corazón está cómo es que yo tengo que hacerlo, y lo peor que puedo hacer es resistirme, porque ahí sí no va a salir, ¿verdad? Y entonces nada más pues fluir, dejar, improvisar, y las cosas empiezan a salir, y de repente uno le pregunta a la gente, ¿viste? Me equivoqué, yo no lo vi, ¿verdad? Entonces dicen, no, así vamos, o sea, ese fracaso fue interno mío porque yo lo sabía, pero el resto no, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es una de las cosas más importantes que me proporcionó el arte de que se acostumbra uno a que el fracaso, o lo que uno cree el fracaso, porque en realidad es solamente parte del ensayo de la vida y de afrontar las situaciones.